7 de la mañana con 30 minutos y ya se encuentra, como lo habíamos anunciado, conectada vía Zoom Pierina Correa. Ella es asambleísta virtualmente electa por la Revolución Ciudadana. Arquitecta, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días y un abrazo a todos quienes siguen esta señal. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Bien, arquitecta, muchísimas gracias igual por su conexión. Quisiéramos iniciar preguntándole, y digamos por honor al tiempo, preguntándole cuál va a ser, o si es que ustedes, la Revolución Ciudadana, va a hacer alianzas dentro del Parlamento para llegar incluso a una mayoría, a 70 curules. Seguramente tendremos que tener conversaciones con diferentes agrupaciones que han llegado como asambleístas a la Asamblea Nacional. Ya hoy está un poco más claro cómo estará la conformación. Hay ya nombres tanto de los diferentes bloques, en el caso nuestro, en el caso de- del bloque del segundo finalista, Daniel Noboa, de Construye, Social Cristianos. También están asambleístas por el ex candidato presidencial Yacu Pérez, Otto Sonnenholzner, y por supuesto los independientes. Así es que eso era necesario conocer para poder ver con quienes podríamos eventualmente tener coincidencias en cuanto al plan de trabajo legislativo y en base a eso poder concretar algunos acuerdos, porque ninguna de las agrupaciones que estamos presentes, por muy numerosas que seamos, completamos los 70 votos que se requieren para la aprobación de una ley, lo que se conoce como la mayoría absoluta. Así que necesariamente tendremos que mantener conversaciones. Eso no quiere decir en ningún momento por parte de ninguno renuncia a sus ideales, ni mucho menos, sino tener la madurez política y emocional para, ante la situación grave por lo que pasa en nuestro país, lograr esos consensos y darle viabilidad a la Asamblea Nacional y su trabajo en este corto tiempo. Arquitecta, buenos días. Entonces, ¿ustedes no descartan unirse, tener este tipo de alianza con el Partido Social Cristiano, con quien, por cierto, impulsaron el juicio político en la asamblea anterior? Es una opción. Algo que debemos de dejar de hacer es satanizar los diálogos y los eventuales acuerdos. O sea, esto ocurre en cualquier asamblea, cualquier congreso, cualquier parlamento del país. Inclusive, la situación ideal sería que aun cuando un bloque pudiera tener mayoría propia para tomar decisiones sin la ayuda del resto, ante la conciencia y la responsabilidad que implica ser parte, en este caso de la Asamblea, y que estamos ahí en representación del pueblo ecuatoriano, la situación ideal debería ser estar en condiciones de conversar con todos y decidir, consensuar lo que sea mejor para el pueblo ecuatoriano. Tenemos que darle cuentas, rendirle, responderle al pueblo ecuatoriano sobre nuestro trabajo. Entonces, por eso mencioné el tema de la madurez emocional y política, que más allá de antagonismos, simpatías o antipatías, nos permita sentarnos a una misma mesa a hablar con altura, con argumentos, discutir, debatir, sobre todo con respeto, lo que sea mejor para el pueblo ecuatoriano. Eso le va a dar viabilidad a la Asamblea y va a permitir que no nos estanquemos, sino que podamos funcionar como debería ser lo óptimo. Es decir Dejar de que, lado las confrontaciones, las preguntas. arquitecta, es decir que ustedes no dejan de lado a ningún partido o movimiento, organización política que vaya a entrar al Parlamento para sentarse a hablar. Es decir, que lo podrían hacer tanto con, me invento, Alianza Claro que se puede, Actuemos, Partido Social Cristiano, incluso ADN. A ver, nuevamente, ningún bloque por sí solo, ningún grupo de asambleístas por sí solo, ya lo tenemos, a pesar de que todavía no estén definidos los números totales. Ahí están en reconteo y una serie de cosas, y luego falta la parte de impugnación. Es lo que deberíamos de hacer, estar en condiciones con madurez absoluta de hablar con todos. Ha habido un bloque que ya ha sido tajante en decir que con nosotros no va a conversar, pero ahí está, por un lado, el doble discurso, ¿no? Dicen que no hay que polarizar, hay que bajar el nivel de confrontación, hay que mejorar la percepción de la Asamblea. Sin embargo, ni siquiera asumimos todavía, ni están cerrados los procesos y ya hay un pronunciamiento así. Entonces yo creo que por respeto al pueblo ecuatoriano, a las necesidades urgentes que tiene el pueblo ecuatoriano, debemos aterrizar con madurez emocional y política para poder tener esa apertura.
se sumarán los que deseen sumarse, habrá coincidencias en algunas cosas o no. Ojo, no necesariamente los acuerdos y eventuales alianzas que se den tienen que estar encadenadas. ¿Por qué? Porque dependiendo, debería de ser un acuerdo de tipo programático, es decir, a ver, este es mi plan de trabajo legislativo, este es tu plan de trabajo legislativo, ok, consensuemos en qué leyes vamos a darle viabilidad y nos vamos a apoyar mutuamente y a construirla mutuamente. No solamente están las leyes que se proponen dentro de los planes de trabajo de cada tienda política que participó, sino que al interior de la Asamblea también se hace un ejercicio de armar la agenda legislativa como tal. ¿En qué consiste esto? Quien asume la presidencia de la Asamblea convoca a todos los presidentes de comisiones permanentes y ocasionales y a los jefes de bloque que se han conformado en la Asamblea para en conjunto definir los ejes de acción y la priorización de las leyes que en conjunto todas las bancadas nos comprometemos a trabajar a lo largo de un año con evaluación cada 6 meses. Entonces, y haciendo los ajustes que correspondan. Pero siempre hay otras leyes que pueden entrar en el ejercicio propio de nuestro trabajo al tener reuniones continuas, contacto continuos con los Sí. diferentes sectores Ahora, políticos, sociales, económicos, productivos del país. arquitecta, antes de pasar a la presidencia de la Asamblea, un tema que queda ahí, se ha hablado de que es 1 año y medio y que es complicado quizás hacer mucho trabajo de leyes. Sin embargo, sí quisiéramos conocer cuál es la propuesta de ustedes directamente para este periodo legislativo que está pues, a pocos meses de empezar. Una corrección. Para el Ejecutivo sí es complicado, 1 año, 5 meses, porque la programación, la planificación de un Ejecutivo es mínimo a 4 años, que es el periodo supuestamente seguro que tiene y con la posibilidad de una reelección inmediata. Para la Asamblea Nacional, no. En promedio, para aprobar una ley o una reforma a una ley existente, incluido el veto presidencial hasta llegar al registro oficial, se toma 1 año. Por lo tanto, el año 5 meses nos alcanza y nos sobra, pero aparte de eso, es un proceso continuo y dinámico. ¿Y con Cuando qué cesó propuestas llegan? en función en la Asamblea, quedaron en diferentes fases de análisis y debate leyes en las comisiones. Alguna habrá estado en fase ya de asignación a la comisión tal o cual en función del tema, pero no alcanzó la comisión a abocar conocimiento. En otro momento puede estar en fase de socialización o en etapa de elaboración del informe para primer debate, o habiendo recibido ya el primer debate, incorporando en la malla, en la matriz que se utiliza, toda esa información y las recomendaciones para trabajar el segundo informe para definitivo debate. Entonces, y cuando nos vayamos y terminemos nuestra función, seguramente otras leyes quedarán asimismo en Pero diferentes justamente eso, etapas de análisis. Así ¿cuáles que para serán la las, Asamblea, y cuáles son para la Asamblea las leyes, simplemente 5 meses. cuál será el primer proyecto de ley que deben tramitar? Luisa González ha señalado, en calidad de nuestra candidata a presidente y seguramente presidente del Ecuador, que ingresará una ley urgente que permita la condonación de deudas de hasta $10,000 a aquellas personas que están en buró de crédito y por tanto imposibilitadas de acceder a nuevo financiamiento. La idea es que salgan del buró de crédito y puedan reinsertar liquidez a sus negocios, emprendimientos o cultivos, según sea la actividad que desempeñen. Esa para nosotros es sumamente urgente. Ya toca retomar también la propuesta de ley derogatoria que fue vetada por el presidente Lazo, ya estamos a poco tiempo, de la ley de desarrollo económico que impuso fuertes impuestos, valga la redundancia, a la clase media y a muchos los partió, los quebró. Una aclaración. Nosotros supuestamente como bloque nos abstuvimos, y digo supuestamente porque no fue así, fue un tema tecnológico. Sin embargo, la abstención en esa ley no era vinculante porque la ley, la propuesta del informe original de la ley de Guillermo Lazo había sido negada y en la reconsideración negada también. Por lo tanto, la reconsideración, de acuerdo al artículo 145, ya sellaba esa improbación de ley y si lo ponemos en términos de un sepelio, la ley quedó sepultada y puesta a la lápida. La
abstención o no, era simplemente el ramo de flores. Así que Bien, no es arquitecta. vinculante y eso fue un informe mañoso por parte de la Secretaría de la Asamblea y quien fungía en ese momento de presidente. Hay algunas leyes entonces que quedan pendientes, pero algo que ya se ha dicho por parte del movimiento Construye, que entra también con un poco más de 20 legisladores, es que se conformará una comisión para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Ustedes apoyarán esa iniciativa? No puedo hablar en nombre del bloque porque realmente no lo hemos discutido todavía. Estamos enfocados en la planificación de la segunda vuelta electoral, pero en principio ya hay antecedentes. Se conformó recientemente, en estos 2 años que se interrumpieron, se conformó una comisión al interior de la Asamblea para analizar e investigar el asesinato de María Belén Bernal. Por lo tanto, en principio, no debería haber ningún problema y nosotros somos los más interesados en impulsar todas las investigaciones que hagan falta porque nos han endosado la autoría de ese crimen en el que no tenemos ninguna responsabilidad en absoluto, ni siquiera en calidad de contendor electoral, puesto que estaba en quinto o sexto puesto y no representaba un peligro para la candidatura de Luisa González. Por lo tanto, creería yo, o sea, es válida la propuesta, y creería yo que no habría ningún problema. Sin embargo, ya está una investigación en curso desde el Gobierno Nacional, que debería ser el primer responsable en asumir esa investigación para dar respuestas claras, no solamente a nosotros, sino a la ciudadanía y poder de esa manera limpiar nuestro nombre de acusaciones de alto calibre que nos han endosado sin tener responsabilidad. Ahí está también una comisión en esa investigación del gobierno. Está el apoyo del fondo del FBI y también de la policía colombiana. Por lo tanto, ahí están los técnicos, los especializados en resolver este tipo de cosas. Pero al interior de la Asamblea es un trámite tan válido como cualquier otro. Y pues, como les digo, no puedo hablar a nombre del bloque, pero entendería que podría ser apoyada más allá de quien la presente, porque somos los primeros interesados en que se clarifiquen las cosas Arquitecta, hasta por la familia. perdóneme que le corte, pero no da el tiempo. Hablemos de esa primera sesión de la Asamblea Nacional. ¿Usted desea ser la presidenta del Legislativo? No es un tema, en mi caso, a ver, por ley, la ley señala que los 3 asambleístas más votados asumimos en esa sesión inaugural la presidencia, la vicepresidencia y la secretaría en ese orden, ¿ok? Así que eso es un tema de no si me gusta o no, quiero o no. Pero le gustaría que la postulen pero le gustaría ser postulada como candidata por parte de Revolución Ciudadana para ser presidenta de la Asamblea Nacional. Recordemos que en la anterior ustedes tuvieron a una vicepresidenta, que era Marcela Holguín, más no la presidencia. Realmente no se trata de que me guste o no. Hay mucha gente que dice, te lo mereces, ya te la quitaron en el primer periodo, porque también fui la asambleísta más votada en el 2021. Sin embargo, son decisiones que se toman al interior de la directiva nacional nuestra y del buró en el marco de la conformación de la asamblea, el momento político, la afinidad que eventualmente puedan tener los nombres que se propongan y se pongan a consideración de los diferentes bloques, las conversaciones que se hagan, la predisposición o no, porque también es legítimo el interés de otras bancadas de presentar propuestas de nombres. Entonces, si es justo, creería que sí. Si yo no brinco ni en ningún momento de mi actividad política desde el 2006, he dicho, uy, yo quiero ser, pónganme a mí. No, siempre ha sido una decisión de qué es lo más conveniente en el momento político que estemos viviendo y para el proyecto y para el país. Y si han asumido mi nombre como tal, recuerde que también fue mencionado en el 2021 y no sé si ahora en el 2023, como también fue considerado para la presidencia y la vicepresidencia de la República. Y luego se escogió, porque se lo consideró más adecuado, a otras personas. De parte mía, cualquiera que sea la decisión, siempre estaré dispuesta a entregar todo mi trabajo y mi esfuerzo de manera responsable y a total conciencia de que gracias al apoyo masivo del pueblo ecuatoriano, estoy conformando la Asamblea y por ende en representación de ese pueblo ecuatoriano. Así es que mi compromiso y mi trabajo al 100% como es mi costumbre. ¿Qué otros nombres sonarían dentro de la Revolución Ciudadana para poder postular a la presidencia o incluso a la vicepresidencia? No sé,
no he escuchado ningún otro nombre. Ya les digo, todo anhelo es legítimo, sea del mismo bloque como de otros bloques que se han conformado en la Asamblea. Sin embargo, no se ha analizado todavía, no se ha tomado una decisión al respecto. Estamos enfocados primero en el tema de la planificación de la segunda vuelta electoral. Y volviendo a algo que no dije cuando me preguntaron las prioridades en las leyes, es un interés particular, personal mío, al haber sido la primera presidente de la hoy permanente Comisión Especializada de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, que se termine el análisis. Quedaron aprobados los 4 libros del Código de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, ampliamente esperado, y quedaron pendientes las disposiciones porque el Código reforma 26 cuerpos legales del país y eso tiene que asumirlo la nueva Comisión de Niñez que quede conformada. Ahí nosotros damos un informe de avance, una línea de actividades y una línea de tiempo también. Habrá que pedir devolución de plazos, pero para mí esa es una prioridad enorme, aparte del impulso a leyes como la Ley de Primera Infancia, que fui una de las proponentes. Algunas logré ya la aprobación unánime en la Asamblea, como la Ley de Salud Mental Comunitaria, pero hay muchísimas leyes importantes, el fomento al turismo, el fomento a la productividad en el sector agropecuario, que incluye procesos de industrialización que deben responder al clamor masivo del pueblo del campo ecuatoriano para que sean atendidos, y la ley de riesgos que está también ya para primer debate ante la presencia del niño al que nadie está tomando en cuenta. Bien, muchísimas gracias, arquitecta, por su conexión a Noticias 7 esta mañana. Estaremos entonces vigilantes de lo que ocurre en la Asamblea. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y un abrazo a la distancia. Bien, conversábamos con Pierina Correa, ya asambleísta, pues virtualmente electa por estos resultados preliminares que ya tiene el Consejo Nacional Electoral. Con esto nos vamos a una pausa, pero al volver tendremos los deportes, así que no se despeguen de nuestra señal.